¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. Si es la primera vez que miras uno de nuestros videos, te invitamos a darle like, a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. La iglesia cristiana hoy día sin duda está enfrentando una gran apostasía. Y no cabe duda que nosotros como cristianos debemos orar y seguir predicando el evangelio para que las personas entiendan que verdaderamente necesitan arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Recordemos las 7 iglesias del Apocalipsis, donde el Señor constantemente a cada iglesia le recalca de qué debería de hacer, es decir, que debería de arrepentirse y volver a Dios. Aún hay una iglesia donde el Señor le recalca y le dice que vuelva a su primer amor. Es decir, la palabra claramente nos dice que nosotros como cristianos debemos tener en primer lugar al Señor y no a los líderes ni a nadie por el estilo. Nosotros como cristianos debemos poner nuestra mirada en Jesús y eso nos lo da a entender todas las escrituras. Jesús debe ser nuestro primer lugar. Esto lo digo porque hoy día muchas personas están abandonando la fe y ya no se consideran cristianos. Tal es el caso de la cantante Agné Moreno, que en unas recientes declaraciones dijo que la palabra cristiano para ellos no significaba nada y aunque nació en un hogar cristiano y su papá es pastor, ella ya no se considera hoy día como una cristiana. Yo soy Agné Moreno, yo nunca he usado, tal vez en un momento sí usé ese título por como a mí me criaron en la iglesia, soy hija de pastor, pero no, yo no me considero para mí la palabra cristiana no significa nada. Esto me llama mucho la atención debido a que muchas personas hoy día con el fin de sonar en cierto sentido cool, no se quieren identificar como cristianos, ya sea simplemente un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, un calvinista, un arminiano, un seguidor de algún pastor y así minimizan esta palabra, es decir, la palabra cristiano, tal como hace la cantante Agné Moreno, que lo usa en términos despectivos y dice eso, como que el término cristiano no valiera nada. Yo creo que esa idea de tener que llamarnos eso es una inseguridad de lo que somos. Creo que nuestros frutos, nuestras acciones son lo que más debe de hablar. Esto mismo también hace el influencer Carlos Erazo, ya que en un video este dice que identificarse como cristiano no significa absolutamente nada. Algunos de nosotros, amigos, nos llamamos cristianos. Felicidades. No significa absolutamente nada. Este dice que identificarse como cristiano no significa absolutamente nada por la simple razón de que esta palabra solo aparece 3 veces en la Biblia. Es más, esa palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. Y en efecto, la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia. Y la primera vez que se identificó a la iglesia o al cuerpo de discípulos fue como cristiano. Y eso ocurrió en Antioquía. También debemos recordar que el gran titán llamado Pablo, predicándole al rey Agripa, el rey Agripa le dice: por poco me persuades de hacerme cristiano. Es decir, ya ese término era conocido en la iglesia primitiva. Y otra parte donde se usa este término es cuando el apóstol Pedro dice: si alguno padece como cristiano, y concluye y dice que uno debe glorificar al Señor por sufrir a causa del Señor. Entonces debemos entender de que aunque una palabra no aparezca en la Biblia, no significa que la Biblia le reste énfasis a esa doctrina. Por decir, la doctrina de la Trinidad, por decir, la doctrina de los 66 libros llamados canónicos, es decir, del canon. La palabra canon tampoco aparece en la Biblia, pero son términos que usamos para definir estos términos teológicos. Lo que también debemos recordar es que el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo le escribe y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Dios sopla sus pensamientos en la escritura. Esto quiere decir que toda la escritura, ya sea el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no podemos minimizar ninguna palabra que esté escrita en la Biblia por el simple hecho de que se use 1, 2, 3 veces o no se use. Simplemente debemos recordar que tanto las palabras del apóstol Pedro como las palabras que están en el libro de Hechos escrito por Lucas son canónicas y son verdaderas. Es decir, lo que el apóstol Pedro escribió es palabra de Dios y no debemos minimizarlo. De que los discípulos del Señor padecían como cristianos,
Entonces, minimizar el término o el título cristiano no es honesto de parte de aquellas personas que quieren parecer cool, de llevar un evangelio a las personas disfrazados o en cierto sentido no ofensivo. Hace tiempo alguien dijo una frase bastante interesante. Él dice: si las personas se ofenden cuando les predicas el evangelio, déjalos que se ofendan por un momento. Ellos viven su vida ofendiendo a Dios y nadie dice nada. Y en efecto, aunque el evangelio en sí mismo es ofensivo, y no porque nosotros queremos ofender a la gente, sino porque el mensaje es ofensivo, debemos hacerles entender de que ellos se deben de convertir al cristianismo y hacerse un verdadero cristiano. Entonces, la palabra cristiano y la palabra discípulo no son opuestas, simplemente van de la mano. Tú podrías ser un seguidor de Mahoma, un discípulo de Mahoma, o un discípulo de Buda, un discípulo de Hare Krishna, un discípulo de cualquier líder religioso. Sin embargo, vas a estar perdido. Entonces, decir que tienes que ser un discípulo para poder ser un verdadero cristiano no dice nada. Simplemente debes ser un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es un discípulo que obedece la voluntad de Dios, es una persona verdaderamente nacida de nuevo. Entonces, nosotros sí debemos llamarnos cristianos porque la primera iglesia usó ese título para referirse a los verdaderos discípulos, y a lo largo de los años los cristianos han sido perseguidos por seguir al maestro. Es decir, la palabra cristiano significa un seguidor de Jesús, y por esa razón las personas son odiadas, son perseguidas, son llevadas, como dice el apóstol, a ovejas, a ser muertas como oveja de matadero. Entonces, sí debería preocuparte cuando no te consideres a sí mismo un cristiano. Como cristiano creo que debemos de dejar de agradar a las personas. El apóstol Pablo dijo: "Hey de mí si intento agradar a la gente, porque si eso hago ya no sería siervo del Señor". Nosotros como cristianos debemos agradar a Dios primeramente, y aunque debemos vivir como verdaderos cristianos, es decir, como discípulos que siguen verdaderamente al Señor, también debemos entender que usar el término cristiano se puede usar de dos maneras: verdaderos cristianos y falsos cristianos, verdadero discípulo y falso discípulo. Judas era un discípulo de Jesús, pero era un falso discípulo, era un falso cristiano. Sin embargo, los demás discípulos, aunque hicieron cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos verdaderamente amaban al Señor y le siguieron, y al final de su vida decidieron entregarse por completo, y hoy día están junto al Señor. Y bueno, mi gente, déjenme saber qué piensan ustedes. También los invito a que le den like a este video, a que activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.